Ok, vamos a empezar. Ya si en algún momento alguien gusta participar, siéntanse con la libertad. Voy a dejar voy a intentar que siempre esté abierto el micrófono para que ustedes puedan, alguna duda que tengan, la podamos ir resolviendo. Bueno, pues vamos a iniciar. En esta tarde, te digo, tenemos 2 horas y vamos a hablar acerca de qué son los primeros auxilios psicológicos. Este es un tema muy importante para tanto los que somos psicólogos o profesionales de la salud, como para los que nos dedicamos a la docencia o pues trabajamos con algún tipo de capital humano. Bien, sí es cierto, más adelante vamos a abordar quiénes pueden impartir primeros auxilios psicológicos o también conocidos como los PAP. Y pues la idea es que tengamos una capacitación breve. Les repito, por el tiempo va a ser muy complicado explicar de más. Sin embargo, vamos a hacer lo posible porque esto vaya quedando claro, ¿va? Si en alguna parte sienten que me estoy trabando, que no soy muy claro, con mucho gusto me pueden interrumpir y voy a hacerlo que sean mis posibilidades por aclararles la situación. Bueno, pues, para empezar, a ver si checar qué pasa aquí con mi presentación. Ok, sí la ven que se mueve, ¿verdad? Ok, ¿qué son los PAPs o primeros auxilios psicológicos? Tenemos aquí un par de definiciones, una de Slack y otra de Kaplan, que nos dicen, son un método de ayuda cuyo objetivo es el de auxiliar a las víctimas en un evento traumático. Es decir, que para que nosotros podamos establecer primeros auxilios psicológicos, primero tiene que existir un evento traumático. Este evento traumático obviamente tiene que alterarnos o alterar a las personas que nosotros vamos a auxiliar y entonces es como nosotros lo podríamos llevar a cabo. El fin, por tanto, es ayudar a afrontar y minimizar riesgos de sufrir daños físicos, psicológicos o emocionales durante o después del suceso. Bueno, ahorita lo vamos a ver más adelante los objetivos. Y Kaplan dice que la intervención psicológica en el momento de crisis, entiéndase como una ayuda breve e inmediata de apoyo a la persona para restablecer su estabilidad emocional y su equilibrio personal. Para que nosotros podamos hablar de primeros respondientes psicológicos, es desde el momento en el que sucede la crisis hasta una semana después. Es decir, tal vez en el momento la persona o el sujeto que sufrió esta crisis, con sus propios medios lo pudo afrontar, pero va a estar en crisis durante algunos días y nosotros podemos intervenir a partir del momento de la crisis hasta una semana posterior. Okay, cambia. Ok, aquí están los objetivos. Los objetivos de los primeros auxilios psicológicos. Y me gusta ser muy puntual en que pueden haber más objetivos, ¿sale? Pero los principales van a girar en torno a 3 cuestiones principales. La primera, que nuestro sujeto, bueno, me voy a referir a esta persona como un paciente. De aquí en adelante, cuando yo les diga un paciente, vamos a hablar acerca de la persona que está sufriendo una crisis o se encuentra en crisis. Que nuestro paciente restablezca su estado normal. Es decir, ahorita alguno de ustedes, de los que estamos aquí, es que es un poquito de rollo, ¿alguno de nosotros se encuentra en crisis? No. Ok. No. Perfecto. Entonces, esto quiere decir que si sucede alguna, pues sí, algo que yo no esté esperando ahorita y que desestabilice mis emociones, es decir, que las eleve o que las disminuya, ya no estamos hablando de un estado natural. Si hablamos de una carretera, el estado en el natural es estar así. Es cierto, puedo tener algún sube y baja, pero eso no quiere decir que sea de consideración. Entonces, el primer objetivo es, si mi persona está en crisis, buscar que restablezca sus emociones a lo más posible. 2, reducir la mortalidad. Y con esto estamos hablando acerca de evitar que el paciente en crisis tenga como principal objetivo el terminar con su vida, el terminar con la vida de alguien más o dañarnos a nosotros. Si nosotros hacemos una intervención oportuna, lo que vamos a evitar es que este paciente, insisto, atente contra su vida o con la de alguien más.
Y la tercera, canalizar al paciente con un profesional especializado. Esos son los tres objetivos principales. Entendamos que, por ejemplo, aquí tengo a estudiantes de psicología, tengo a docentes. Como tal, no estaríamos hablando de que ustedes estén 100% capacitados para poder llevar un proceso terapéutico, es más, o una intervención en crisis. Los primeros auxilios psicológicos solamente nos van a servir para poder contener al paciente en el momento de crisis y posteriormente canalizarlo con un especialista de la salud. ¿Qué hacemos cuando hay un accidente físico no sé, en una ciudad? Lo primero que nosotros hacemos es, o se supone que lo primero que tendríamos que hacer es llamar a emergencias. En esta situación funciona exactamente igual. Es decir, yo tengo que comunicarme con primeros auxilios, comunicarme con el 911, comunicarme con bomberos, comunicarme con la policía o una línea de apoyo psicológico, de asistencia psicológica, pero mientras ellos llegan, yo tengo que servir para que mi paciente restablezca sus estados naturales y evitar que atente contra la vida de alguien más o la integridad. ¿Hasta aquí todo bien? Sí. 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 Muchas gracias. Al igual que los primeros auxilios físicos, aquí es muy importante hacer la observación y creo que es importante ser puntual en este aspecto. Si nosotros no nos sentimos seguros, es decir, si estoy titubeando y digo, chin, si le ayudo, no le ayudo, si voy, no voy, la recomendación es, si no estamos seguros, no se acerquen, porque lejos de poder ayudar, podríamos entorpecer la situación. Más adelante vamos a abordar cuestiones muy puntuales que tenemos que considerar para evitar que la situación se empeore. Entonces, si estamos seguros y obviamente estamos capacitándonos, sabemos cuál es nuestro proceder, claro que vamos a poder hacer algo por el sujeto que está ahí enfrente. En dado caso que no, la recomendación es mejor no se acerquen, aunque se escucha feo, pero podemos ayudar más si no intervenimos. Y la idea es que esperemos a que llegue un profesional de la salud para que lo pueda abordar de la manera adecuada. A ver si cambia. Ok, vamos a entrar de lleno. Hace un momento les comenté acerca de que un paciente estaba en crisis. Entonces, ¿una crisis qué es? Es el estado temporal de trastorno y desorganización. Está caracterizado principalmente por la incapacidad, ¿sale? Es decir, las herramientas que yo tengo actualmente no me son suficientes para yo poder pasar esto que me está sucediendo. Adelantito vamos a hablar acerca de los diferentes tipos de crisis, pero para no enredarlos tanto es, lo que yo conozco actualmente no me es suficiente y por esto siento que lo que está pasando me está cayendo encima, ¿cierto? Si podemos ver aquí la imagen, es una persona que está en una situación que está a punto de estallar. Aquí están. Tipos de crisis. A lo largo de la vida y de nuestro desarrollo personal vamos a encontrar dos tipos principales de crisis. Los primeros están relacionados con el desarrollo propio del ser humano. Es decir, sí o sí, de menor o mayor intensidad, todos nosotros, por el simple hecho de ser seres humanos, lo vamos a atravesar. Y aquí me estoy refiriendo a, bueno, los autores más tradicionalistas nos hablan acerca de que nuestra primera crisis es a la hora de nacer. Póngalo de esta manera. Estamos en la panza de nuestra mamá, bien cómodos, estamos a la temperatura correcta, no tenemos que movernos, todos los nutrientes nos llegan mediante el cordón umbilical, entonces estamos muy cómodos dentro del útero de la madre y después de la nada, alguien abre la panza de mamá, suponiendo que sea cesárea, ¿verdad? Y me sacan de ahí. Imagínate nada más cuál es el trauma tan fuerte que enfrentamos, que después de estar tan cómodos en una zona de mucho confort, con todas las comodidades, salgo al mundo real y me enfrento a que hace frío, a que hay mucho ruido, hay mucha luz, la gente no se calla, todos están enfrente de mí, me están diciendo, y este qué bonito niño.
Entonces, esta es nuestra primera crisis. Y así vamos a lo largo de nuestra vida enfrentando crisis tras crisis, tras crisis, tras crisis. Es decir, entramos al kinder y no te preguntan si quieres ir, te obligan. Ahí tienes que enfrentar una crisis de separarte de mamá y de papá, tienes que empezar a socializar, ya después te acomodas y viene la crisis de que pasas del kinder a la primaria, cierras una etapa y así vamos, después entramos todo lo que es la infancia, después la adolescencia, la pubertad, los cambios, luego entramos a la edad adulta y en mujeres las crisis se acentúan un poquito más, es decir, a la mujer a cierto tiempo empieza a menstruar y esta menstruación pues viene acompañada de cambios hormonales y por ende emocionales que la van a ir acompañando durante fácil 20, 25 años, ¿no? Que, bueno, a lo mejor estoy hablando mal, pero sí, bueno, sí empiezan a menstruar, o sea, a los 12 años, más o menos, y terminan a los 40. Estamos hablando casi de 30 años que nos acompaña la menstruación. Entonces, esta crisis, bueno, la crisis es el proceso de desacomodo, es decir, cuando inicia y cuando termina. Todo lo demás ya es parte de la etapa del desarrollo. En los hombres también tenemos las crisis de la mediana edad, de la edad adulta, y cada crisis está caracterizada por cierto tipo de situaciones que lo van acompañando, que son muy propias de cada una de ellas. La ventaja de este tipo de crisis propias del desarrollo es que nos avisan, es decir, yo tengo con un poco de tiempo de anticipación la manera de saber que esto va a pasar, ¿sale? O sea, no me las puedo volar. Si yo crezco, las crisis van a acompañarme. Técnicamente podríamos estar preparados para que esto suceda. Es decir, si la madre va a dar a luz, técnicamente tendría que saber que va a estar en un proceso en el cual va a estar en crisis. Sin embargo, tenemos otro tipo de crisis que son, no quiero decir más graves, pero tienen una característica es que son fortuitas. Es decir, y por aquí toco madera, dicen muy popularmente aquí en México. Ahorita podría temblar, podría caer un tornado, un terremoto, y digo, ojalá y no suceda, por eso dije toco madera, pero no me lo espero, y ustedes tampoco. Entonces, el segundo tipo de crisis son las circunstanciales. Y en estas crisis nosotros podemos encontrar, como les comentaba, el desastre natural. Algo que pasa muy curioso en la Ciudad de México es que los 19 de septiembre ha estado temblando y como que hay una alteración, ¿sí? Ya generalizada, que es la fecha de septiembre y bueno, vaya, parte del mecanismo que tenemos los mexicanos para lidiar con este dolor es reírnos, ¿no? Y empezamos a hacer memes. Sin embargo, este desastre natural va a alterar todo el sistema y todo lo que yo conozco y vamos a ponernos en una situación, ¿no? ¿Qué pasa cuando tiembla? ¿Qué es lo primero que hacemos? Lo primero que hacemos es buscar salvar nuestra vida. Una vez que ya vimos que estamos en un lugar seguro, ¿qué pasa? Mi mamá, mi papá, mis hijos. Y en este momento es donde empieza la crisis, ¿sale? Nuestro cuerpo es tan maravilloso que tiene la capacidad de autorregularse para poder salvar nuestra vida al momento. Pero después empieza el pensamiento y las emociones empiezan a subir y a bajar y es donde empezamos a decir, ¿dónde están mis hijos? Y cuando nos queremos comunicar con ellos y no los localizamos, es donde empieza realmente nuestra crisis. Lo mismo sucede con el diagnóstico de enfermedades, con algún tipo de muerte, con alguna pérdida, y me refiero a lo mejor desde extraviar dinero, perder, no sé, el celular, o que nos asalten, ¿sí? Algún tipo de accidente, divorcio o situaciones de abuso. Cada una de ellas tiene características propias y cada una de ellas también tiene la intensidad. Mucho depende también del estilo de personalidad con el que nosotros nos estemos conviviendo, a que tengamos más o menos herramienta para superarlo. Aquí adelante vamos a hablar acerca de la resiliencia. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta? No, todo bien. ¿Seguros? Todo muy Sí. claro. Bueno, después me digan, no, es que este cuate no explica bien, que quién sabe qué. Dale, pues vamos a cambiar la diapositiva. Ok,
Esto, de manera general, debemos conocer cuál es la estructura de crisis en una persona. Ojo, esto que ustedes están viendo aquí en la pantalla son etapas de una crisis, sin embargo, no es un orden, ¿vale? Importante. Me regreso. Esto que ven aquí enfrente son las etapas que tiene una crisis, sin embargo, no necesariamente determinan un orden, ni es necesario que todas aparezcan en todas las situaciones. Vamos a poner un ejemplo. Mi pareja en algún momento me dice, ¿sabes qué? Yo estoy buscando pues crecer profesionalmente y siento que estando contigo va a ser muy complicado llegar a donde yo quiero llegar. Creo que por esta situación es mejor que pues terminemos nuestra relación y cada quien siga por su camino. Si yo hablo del shock, este shock es el primer impacto y yo me quedo así de, ¿qué acaba de pasar? Y me quedo en blanco y no sé qué pasó. Y después llega la negación, ¿no? No, pero es que esto no me puede estar pasando a mí. ¿Cómo me va a dejar? Tenemos tantos planes. No, yo no lo voy a permitir. Y empezamos bueno, me voy con la ira, ¿no? Y empezamos con el enojo. De que, claro, esto era completamente normal, ya tenía mucho tiempo que me venía diciendo, me venía dando pistas y yo no las pude ver, soy un tonto y me puedo hablar mal. Después viene la negociación, que bueno, viéndolo bien, pues tal vez voy a tener más tiempo para poder hacer mis actividades, igual y puedo conocer más personas. Fíjense cómo nosotros nos vamos contando un discurso. Todo esto tiene que ver con cómo nosotros nos contamos lo que nos está pasando. Y después de un ratito, después de pues llevar nuestro proceso de duelo, viene la aceptación y esto que en un momento me dolió, ya no me duele. Esa es una etapa de las crisis saludable, por así decirlo, porque muchas veces nos quedamos estancados en la negación, en la ira, y tal vez no llegamos nunca a la aceptación. Y ahí es donde nosotros como terapeutas podemos tener nuestra intervención, ¿sí? De decir, bueno, ¿qué pasa a lo mejor en un fallecimiento, en una pérdida? Podemos estar años y años añorando y recordando, ay, es que mi viejo, pues él también le hubiera gustado estar aquí conmigo. Y es donde podemos hablar acerca de que ya existe un problema adaptativo, el cual nosotros nos puede dar opción para poder intervenir. Pero bueno, a lo que voy, estas etapas no necesariamente tienen que seguir este orden ni surgen todas. Puede ser el mismo ejemplo que le diga a mi pareja, ¿sabes qué? Pues ya no vamos a poder estar juntos y yo le diga, ok, está bien, y pienso, "Ah, tal vez ya tiene otro, pero bueno, la vida sigue. No tuve shock, no tuve negación, no tuve ira. Solamente hubo negociación, me puse a pensar, sí, pues tal vez alguien más ya le está hablando y se aceptó. Puede que pase la aceptación y después llegue la ira. Ah, entonces me está viendo la cara de quién sabe qué, ¿no? Entendamos que esta crisis no tiene un orden y que estas son las etapas, pero es importante conocerlas, porque cuando veamos a la persona o a la que vamos a atender, debemos saber en qué etapa de la crisis se encuentra, para nosotros poder llevarlo de donde esté a la aceptación. Tal vez por la velocidad de los sucesos no lo podamos hacer nosotros, sin embargo es importante sí conocer en dónde estamos parados. Cambia, ok. Aquí está. Entonces, cambios principales que se dan en una crisis. Como ustedes lo saben, y si no lo saben, se los digo, el ser humano está compuesto o nuestra área de estudio es multidisciplinaria y estamos compuestos principalmente por aspectos biológicos, por aspectos psicológicos y también hay gran parte de influencia en el ámbito social cultural. Entonces, cuando nosotros entramos en una crisis, vamos a poder tener un mundo de cambios. Y en este mundo de cambios vamos a encontrar los emocionales, los cognitivos, los conductuales y los fisiológicos. De manera muy breve y dando un repaso, aquí están. Los emocionales van desde sentir miedo, sentimiento de culpa, enojo o rabia, irritación, hostilidad, rencor, tristeza,
depresión, desesperación, ansiedad y shock. Ojo, tengamos mucho cuidado, y lo vamos a ver más adelantito. Cuando llegamos, un paciente puede estar hostil, ¿sale? Entonces, si nosotros no sabemos cuál es nuestro proceso natural de cómo hacer esta intervención y queremos ser muy compasivos con la otra persona, y decir, es que entiendo lo que te está pasando, pero la otra persona está hostil, tal vez no va a reaccionar de la mejor manera. Estos son los cambios emocionales en los cognitivos que tienen que ver mucho con el pensamiento. Vamos a encontrar la culpabilización, preocupación, algún bloqueo mental. Se nos va el hilo. O sea, es decir, no sé qué hacer, no sé qué hacer, no sé qué hacer, no sé qué hacer. Y nosotros desde afuera podemos ver muchas opciones, pero el paciente no. ¿Vale? Pérdida de control, amnesia, confusión. Esta confusión es muy común en accidentes porque después de a lo mejor algún impacto, ¿dónde estoy? ¿Qué hago aquí? Y tenemos que también identificarlo para poder saber cómo intervenir, así es. Entonces, impotencia, desorientación, alteraciones de la conciencia, dificultad para tomar decisiones. Dentro de los cambios conductuales encontraremos la hiperactividad o hipoactividad. Así es, la hiperactividad es hacer muchas más actividades de las que regularmente hago. Bueno, esto de hiperactividad o hipoactividad son las maneras en las que nuestro cuerpo, por así decirlo, evita contactar con lo que está sucediendo. Ejemplo, estoy enfrentando una crisis porque mi pareja me dejó, entonces para yo no conectar con ese sentimiento de tristeza, lo que hago es, me meto a la zumba, me meto a tomar clases de inglés, me voy a natación y hago muchas cosas, me da un ataque de ansiedad, un arranque en los cuales pues ordeno toda mi casa a las 3 de la mañana, esto con la intención de evitar contactar con lo que nos está pasando. Pueden existir trastornos del habla, la desconfianza va a ser mucho más grande con las personas que se nos acerquen, podríamos llegar hasta, bueno, es que este material ya lo tenía. A ver, permítame. Adelante, Yunuen. Por ejemplo, ahí en esos puntos que mencionas, es como esa parte de querer bloquear lo que en ese momento está pasando. Es decir, por ejemplo, si tengo como la crisis, para poderla evitar, no sé, me pongo a pintar, me pongo a poner cositas y todo, entonces es la parte del bloqueo que estoy haciendo yo a mí misma ante una situación o ante una circunstancia. Así es, más que bloqueo me gusta llamarlo distracción. ¿Sale? Por eso nosotros nos podemos dar cuenta cuando alguien está en crisis, porque, ojo, estamos hablando, a lo mejor cuando pensamos crisis es como que, explotó una bomba y es muy evidente que está en crisis. No, muchas veces las personas que están en crisis buscan este ensimismarse, se acorazan y tenemos mucho del discurso, ¿no? De que, ¿cómo estás? Bien. ¿Y cómo estás? No, muy bien. Porque no dejamos que las personas entren. Entonces, si aparentemente yo no estoy en una crisis o aparentemente pasó algo traumático, pero lo estoy manejando muy bien, según yo, cuando las personas que me conocen me observan, oye, este chico está haciendo más actividades de las que regularmente hacía. O bien, ha reducido su nivel de actividad y esto nos puede hablar de que algo está cumpliendo una función desadaptativa nada más. ¿Sale? No me gusta llamarlo como bloqueo, pero sí siento que es una manera de que nuestra conducta se altera y nos da señales de que algo no anda bien. No sé si respondí tu pregunta. Sí, 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 está bien. Esa parte la quería como que aclarar. Ok. Y aquí no son trastornos de alimentación, hablamos de problemas de la conducta alimentaria. Entonces, es decir, también empiezo a comer mucho o dejo de comer con la finalidad de poder cambiar este dolor de una cosa por otra, ¿no? Porque el sufrimiento se puede volver físico. Exceso de fatiga, agresividad, llantos, gritos y aislamiento social. Entonces, todo esto lo vamos a poder observar, son de las cuestiones más observables porque cambia de golpe nuestra rutina, ¿sale? Y pues los cambios fisiológicos, podemos aquí hablar acerca de la sudoración, de una elevación en
los números de palpitaciones, taquicardia, hiperventilación, tensión muscular, cefaleas, que son los dolores de cabeza, mareos, náuseas, escalofríos y temblores. Ojo, todo esto que tenemos aquí enfrente son síntomas y debemos de ser muy sutiles para poder entender qué síntomas están relacionados con la crisis y bien qué cosas ya traíamos previas, ¿sale? Porque un dolor de cabeza no quiere decir que yo tenga una crisis. Es decir, si me fuera yo al modelo biomédico, podría decir que tal vez tengo, ¿cómo se llama? Migraña, ¿sale? Podría tener migraña y no necesariamente es que esté dentro de una crisis. Puedo sentir miedo, pero no necesariamente este miedo es por lo que me acaba de suceder, sino previamente ya traía conductas evitativas instauradas en mi rutina. Aquí sí es importante poder diferenciar entre una y la otra. Ahora, lo que les comentaba hace un ratito, ¿quiénes pueden brindar primeros auxilios psicológicos? Todas las personas que estén capacitadas, ¿sale? Llámese maestros, que es pues muy importante ahorita que veo docentes. El niño llega en crisis, el alumno llega en crisis y muchas veces de quien se puede agarrar pues es del docente, porque tal vez o no tiene figura de autoridad presente en casa o esta figura de autoridad es indiferente. Entonces, con nosotros en la escuela pues siempre existe un contacto, siempre existe una interacción y a veces no es que nos digan, pero nosotros también nos podemos dar cuenta y ahí es donde podemos intervenir médicos, dentistas, bomberos, todas las personas que puedan trabajar con otras personas, mientras estén capacitadas, pueden brindar primeros auxilios psicológicos. ¿Creen que haya alguna persona que no pueda brindar primeros auxilios psicológicos por alguna otra limitante? Algo que se les ocurra, que digan, no, sabes que yo creo que esa persona no podría. Dani, adelante. Buenas tardes para todos. Creo que una persona que no podría brindar primeros auxilios psicológicos sería una persona que esté en crisis. Ok. Tendríamos, bueno, tengo la idea de que una persona que va a brindar primeros auxilios psicológicos tiene que estar empapada de lo que va a hacer y no estar en crisis, porque no podríamos dar lo que no estamos teniendo en ese momento. Si estamos en pánico, puedo estar muy preparada para poder dar primeros auxilios psicológicos, pero si entro en pánico va a ser imposible poder hacerlo, creo. Muchas gracias, Dani. Claro que sí tiene que ver mucho con lo que nos comenta Dani. Lo vamos a ver más adelante acerca de cuáles son las características que debe poseer alguien que esté dispuesto a intervenir. Sin embargo, aquí me podría desviar un poquito más hacia algún tipo de limitante física. Es decir, una persona... Adelante, maestra Susi. Bueno, no sé si también sea correcto, pero no sé si podría intervenir alguien que tal vez, bueno, más bien que provoque más la crisis. A lo mejor esa persona fue el que detonó algo en la otra persona y trata de ayudarlo y en lugar de ayudarlo, pues lo perjudica más porque está ahí esa persona que provocó la crisis. Pero bueno, no sé si estoy en lo correcto. Muchas gracias, maestra. En este caso permítame un ratito. Tendría que poderse, creo que esto es más un caso muy específico, ¿sale? Porque para que la persona que me causó la crisis me quiera ayudar, lo veo un poquito complicado, digo, creo que es más específico. A ver, Yunen. Bueno, la pregunta fue, ¿quiénes pueden brindar apoyo a Ajá. una persona? La pregunta después fue, ¿quiénes no podrían hacerlo? Ajá, ok. Para mí todo lo que es sector de salud Sí. tiene capacidad para poder hacerlo. Es decir, médicos, es decir, profesores de aulas, todo lo que incluso talleres que se les brindan. ¿Quiénes pueden hacerlo? Para mí, en lo personal, creo que las personas que no tienen digo, todos tenemos la capacidad de poder apoyar,
pero cuando no se tienen las bases ni las herramientas para hacerlo, es decir, una compañera, una amiga, una vecina, no es que se les haga a un lado o que se diga que no se les puede hacer, pero creo que no cuentan con las herramientas necesarias y adecuadas para poder sacar adelante a una persona con alguna crisis, como cuando se están queriendo aventar en el metro, incluso los policías entran dentro de este apoyo también. Ok, muchísimas gracias. Eh, claro que todo esto que ustedes comentan tiene mucho que ver porque lejos de ayudar podemos entorpecer la situación. A lo que yo me refería un poquito era más sobre alguna limitante física. Es decir, si yo estoy en silla de ruedas y el, la crisis o la situación traumática se está dando en un segundo piso, por mucho conocimiento que yo tenga en el 1 a 1, va a ser muy complicado que yo pueda llegar por mis propios medios hasta la segunda planta y lejos de ser una ayuda, tal vez podría entorpecer el proceso. Es decir, si yo, no sé, soy sordomudo y solamente me comunico por lenguaje de señas, será muy complicado el poder eh, brindar este abordaje en el momento que se necesite, porque tal vez no voy a poder entablar una buena comunicación. Y viceversa. Si nosotros queremos darle primeros auxilios a una persona que es sordomuda y no tenemos la capacidad, lo único que tenemos que hacer es buscar resguardar su vida y esperar a que llegue alguien que nos pueda apoyar en ese aspecto. ¿Dudas aquí? ¿Preguntas? ¿Comentarios? No, todo bien. Venga. Ahora, aquí es lo que decíamos hace un ratito. ¿Qué necesitamos para nosotros poder brindar primeros auxilios psicológicos? Esto, aunque parece muy sencillo, si no lo desarrollamos, lo entrenamos y lo identificamos, puede volverse en nuestra contra. Lo primero, necesitamos una capacidad para poder trabajar de manera estructurada, ¿sale? Es decir, supongamos que vamos a hacer hot cakes. Yo puedo hacer hot cakes primero poniendo todos los ingredientes en bueno, no sé si sea sartén, comal o cómo se le llame donde se hacen los hot cakes. Supongo que es un sartén. En mi casa los hacemos en sartén. Pero yo puedo poner todos los ingredientes en el sartén y esperar a que se haga un hot cake. No. Será muy complicado. Entonces, debemos tener la capacidad para nosotros poder seguir una estructura. Es decir, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4 y después el paso 5. Si yo estoy en el paso 1 y después me brinco al 5 y después me regreso al 3 y no tengo una organización, no tengo una estructura y no tengo este punto de decir, ok, sí puedo ser un poco flexible, pero a la vez soy estructurado, va a ser muy complicado. Ser social, ser empático y ser altruista. Quiero ser muy responsable, no tengo nada contra las personas que son introvertidas, pero ¿ustedes creen que una persona introvertida pueda brindarnos un apoyo en el momento de crisis, estando, no sé, evacuando algunas casas en un terremoto? ¿Alguien que quiera participar? ¿Ustedes cómo creen que sería la interacción? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Pienso que una persona de ese tipo, ¿verdad? Cuesta entablar una relación con alguien, entonces sería como difícil brindar ayuda en ese momento. Ok, muchas gracias. Así es, si yo soy retraído, va a ser muy complicado que yo genere una interacción social. Entonces, en esos puntos es importante, si no lo tenemos, mejor no entrarle. Ser empático, ¿por qué creen que sea importante la empatía? Porque se habla mucho de la empatía, pero ¿por qué creen que nosotros necesitamos la característica de empática para poder brindar este tipo de intervenciones? Adelante, Dani. Yo creo que la empatía para mí es base, bueno, en todo, pero el hecho de no minimizar lo que la otra persona está sintiendo, porque puede ser que entró en pánico y tal vez yo ya viví la situación anteriormente y le digo, ay, ya, hombre, no es para tanto. Sí. Y estoy minimizando sus emociones, estoy menospreciando lo que está sintiendo. Entonces, la empatía definitivamente es esencial, el que yo pueda estar en el lugar de la persona, que pueda entenderlo.
que pueda ser empático con sus emociones, con lo que él está sintiendo y no menospreciar en ningún momento, independientemente que la situación a los demás les parezca muy simple, porque puede ser de esa manera, ¿verdad? Entonces la empatía es clave. Te dejé de escuchar al final, pero así es, justamente es eso. Tal vez es muy complicado estar en los zapatos de la otra persona porque nos han dicho, es que ser empático es intentar ponerte ahí y sentir qué tal se siente, pero realmente si mi casa no se cayó en el terremoto, va a ser muy complicado que yo pueda sentir esta pérdida, este shock en el cual se enfrentando, pero lo que sí es, el hecho de que yo no le esté pasando no quiere decir que tenga que minimizarlo. Y son cosas tan sencillas que a veces el hecho de, no sé, se murió mi mascota, puede ser algo que genere una crisis muy fuerte y no por eso puedo decir, ah, pues te compras otra. Hay que tener mucho cuidado, esto lo vamos a ver más adelante, en cómo nos expresamos con las personas a las que vamos a poder atender. Debemos tener disposición para trabajar en equipo. ¿Esto por qué lo digo? Porque la intervención en crisis en muchas ocasiones se hace en el lugar de la crisis, en el lugar del evento, en el desastre. Tenemos que estar ahí, pero debemos tener la capacidad para poder trabajar con paramédicos, poder trabajar con bomberos, con policía, es más, hasta con el servicio médico forense. Entonces debemos de saber dónde están nuestras funciones y dónde ya tenemos que delegar o seguir indicaciones de los demás, los que estén a cargo. Y la última y muy importante, que es la capacidad para manejar las emociones. Por ahí lo comentó, me parece que fue Dani Mendoza, que decía, ¿no? Si yo no puedo estar tranquilo o una situación me altera a mí también, puedo entorpecerlo o puedo complicar la intervención. Importante por eso es siempre tener manejando nuestras emociones. Ahora, aquí está. Lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a hacer la intervención, o mejor dicho, considerar cuando vamos a hacer una intervención, es generar una alianza terapéutica. Esta alianza terapéutica la conocemos como generar rapport, como pues el primer contacto, en el cual la persona a la que nosotros vamos a atender tiene que saber que nosotros le vamos a ayudar, que estamos capacitados para ayudarlo y que lo vamos a hacer desde la manera más ética posible. ¿Sale? Entonces, aquí como de manera simple está un esquema, el cual nos habla de lo que comentábamos un ratito, ¿no? Ser empáticos, entender que la persona que está enfrente de mí está pasando por una situación complicada, ser cordiales. Y esto de cordialidad va a quedar entre paréntesis porque hay que buscar ser cordiales. Cuando un paciente está hostil, no quiere decir que no le pueda ayudar, sin embargo, la hostilidad con la que esa persona me reciba no debería de condicionar la ayuda que yo le voy a proporcionar. ¿Sale? Tener seguridad. Para poder hacer este tipo de intervención, se requiere en muchas ocasiones de ser muy directivos. No le puedo decir a la persona, oye, ¿me ayudas por favor para salirte de aquí? Porque si yo titubeo, la otra persona puede darse cuenta que yo no estoy seguro y ni siquiera me va a prestar atención. En muchas situaciones es, hey, tenemos que desalojar, vamos a salir y empezar a dar indicaciones. El paciente también tiene que, bueno, en este caso, la seguridad que nosotros tengamos para realizar las directivas nos va a ayudar muchísimo porque si tenemos que salir, hey, vamos a salir. Si tenemos que llevarlos a la ambulancia, nos tienen que tener que, o nos deben de tener que acompañar a la ambulancia y nuestra voz se tiene que hacer escuchar. Uy, perdón, Marlene, no había visto el chat. Ok. Ok, dice, al ser empático nos ponemos del lado de la persona que tiene el episodio de crisis. Así es, así es, así es. Ahora, en esta misma estructura es mantenerse activo y con pericia. Es decir, todo lo que yo me estoy capacitando ahorita, debo de siempre estar a la disposición y tener el dominio de todas las técnicas que vamos a utilizar. Comunicar esperanza, y esta está amarrada con la última que dice evitar falsas promesas. No podemos empeorar el panorama de una persona que se encuentra en crisis
nosotros no somos los encargados de ser los mensajeros de las malas noticias. Es decir, si sabemos que hubo un accidente y que a lo mejor el sobreviviente que está con nosotros no sabe que su familia falleció, no es mi responsabilidad como primer respondiente psicológico el decirle, ¿sabes qué? Falleció tu familia, ¿sale? Pero tampoco puedo decirle, es que, ¿sabes qué? Tu familia se fue en la ambulancia y parece que va a estar bien, porque a veces con la intención de nosotros aminorar este impacto, lo que podemos hacer es generar mucho mayor ira con nosotros mismos o con las instituciones, porque no, es que a mí me dijeron que todo estaba bien. Entonces, seamos muy responsables. Sí podemos generar esperanza, como que esperemos que todo esto mejore, y están por llegar la ayuda, llegan paramédicos, llega la policía, pero evitar que esto no se convierta en optimismo desproporcional que pueda generar el efecto opuesto en lo que estamos buscando. Hasta aquí vamos bien. ¿Tenemos preguntas? Ok. Voy a tomar esto como que vamos bien. Sí, todo bien. Venga. Sale pues. Elementos a considerar. Y que esto es lo que ya más o menos venía platicando hace un ratito. Importante resguardar nuestra integridad y la de nuestro paciente. Yo no puedo llegar en pleno terremoto y en ese momento, a ver, cuéntame qué fue lo que pasó. Porque entonces, si yo hago esto, voy a poner en peligro mi vida y la del paciente. Y ojo, aquí en cuanto a capacitaciones de primeros auxilios, todo lo que tenga que ver con rescate, nos dicen los manuales que el primero que tiene que asegurar la continuidad de su vida es uno mismo. O sea, yo como brindador o prestador de servicios de primeros auxilios psicológicos tengo que ser el primero que tiene que resguardar la vida. Después ya voy a poder resguardar la de la persona a la que estoy yo auxiliando, pero necesitamos siempre estar en un lugar seguro. Cuando yo esté fuera de la zona de peligro, es donde ya puedo empezar con mi intervención. Previamente, no. Si es mi trabajo ser el que va a rescatar, bueno, me preocupo de asegurarlo. Pero si no, tengo que esperar a que esta persona sea salvada y cuando esto suceda yo ya puedo intervenir. Otro punto importante es la autoobservación. Aquí todo el tiempo tenemos que estar viendo cómo nos sentimos, qué estamos pensando, cómo están funcionando también nuestras reacciones fisiológicas. Necesitamos cuidar de nuestras propias emociones y esto es una cosa que se va entrenando. Yo siempre hago el ejemplo, ¿no? ¿Se han dado cuenta cómo los médicos en algún momento pareciera que son insensibles y si algo sucede llegan y buenas tardes señora, su familiar falleció, hicimos todo lo que estuvo en nuestras manos, pero pues por más que lo intentamos se nos fue y ya se van? Y tú piensas, no, pero ¿cómo me puede estar diciendo eso tan tranquilo? ¿Acaso no ves todo lo que me duele? Entonces, en nosotros entrenar la gestión de nuestras emociones. Y ojo, no estoy hablando de que no sintamos, porque por ser seres humanos, claro que vamos a sentir, pero buscar que esto no nos sobrepase. Permitir que la persona exprese abiertamente lo que piensa. A veces en el deseo que tenemos de que la persona se sienta bien y se sienta mejor, que ojo, esto puede ser engañoso. No, sí, pero ahorita me cuentas, vente, vamos para allá. Y no permitimos que la persona exprese de manera completa y adecuada lo que está pasando. Entonces, permitir, importante, no interrumpir. Aquí vamos a hablar, o más adelante vamos a hablar acerca de la escucha activa. Buscar no interrumpir al paciente, utilizar pausas. Y eso tiene que ver más ya con el entrenamiento que nosotros tenemos. Tal vez ahorita, con el afán de resumir toda la información, me estoy yendo un poquito más rápido, pero el lenguaje que vamos a utilizar con el paciente con el que estemos trabajando y que esto también son de las limitantes que tenemos porque estamos tomando un taller a distancia. Cuando lo hacemos presencial, damos un poquito de apertura a hacer el role-playing, que también si ustedes quieren lo podemos hacer al final, podemos simular alguna situación de crisis
y alguien puede generar la intervención, pero es importante que tanto el tono de voz que nosotros ocupemos sea más suave. Aquí adelante dice parafrasear lo que el paciente dice. Ejemplo de parafrasear. Si el paciente me dice, es que veníamos muy rápido en la carretera y de pronto todo salió de control, dejamos de ver, se derrapó el coche y quién sabe qué, y entonces dimos 4 vueltas y salió volando mi pareja y después ya no supe qué pasó. Voy a agarrar la información que me dio el paciente y la voy a parafrasear. Y se parafrasea más o menos así. Es, ok, me estás diciendo que entonces ustedes venían en la carretera, ¿cierto? Sí. Cuando ustedes venían en la carretera, de pronto salió algo que hizo que perdieran el control, se nubló la visibilidad y dieron muchas vueltas, ¿cierto? Sí. Y entonces, de las vueltas que dieron, tu pareja salió volando y después no recuerdas nada hasta este momento. Parece muy sencillo este ejercicio, pero en el momento en el que yo le regreso al paciente la información que me está dando, él se pasa del estado emocional, que recuerden que la crisis es la alteración de nuestras emociones, pasa de estar aquí y va disminuyendo y se va metiendo un poquito en el punto de vista racional, porque cuando yo le estoy parafraseando, él se está acordando y dice, no, espérame, no me acordaba que yo iba viendo mi celular cuando esto pasó y entonces por eso me distraje. Es decir, cuando nosotros parafraseamos, podemos hacer que el paciente recuerde cosas que a lo mejor no tenía como que identificadas del todo. ¿Qué dijo el otro? No. Tenemos el micrófono abierto. Apoyarnos de preguntas abiertas. Evitemos el decir, ¿te sientes bien? Porque limitamos a que el paciente nos diga sí o no. ¿Tienes hambre? Sí, no. ¿Estás cansado? Sí, no. Busquemos que las preguntas fomenten el discurso del paciente. Regreso a lo mismo. Si yo me concentro en estructurar primero el pensamiento para yo así poder decir lo que tengo que decir, empiezo a dejar de concentrarme en mis sensaciones tanto físicas como emocionales y pasamos todo de lo emotivo a lo racional. Si me di a explicar en este punto. Sí. Voy a decir que sí. Y la escucha activa, ¿no? Lo que les comentaba hace un ratito. El hecho de que pueda escuchar sin interrumpir y no nada más escuchar para contestar, va a hacer que el paciente se sienta valorado. Imaginemos que el paciente me está contando con mucha tristeza, que se siente muy mal porque ya no va a poder volver a ver a la persona con la que pues todos los días despertaba, y que yo esté en mi celular, ajá, sí, y luego, ¿sale? Busquemos, el hecho de la escucha activa es poner nuestras sensaciones, nuestra atención, vaya, es más, hasta el lenguaje corporal, si ante lo que ellos me dicen, yo sigo acorde a lo que me están platicando, si con mi lenguaje corporal también lamento profundamente lo que está sucediendo, me estoy generando un vínculo con el paciente. ¿Dudas hasta aquí? Todo claro hasta el momento. Venga, todo claro. Ahora, cuestiones a evitar. Y eso es muy importante. Ya más o menos lo veníamos haciendo, o lo venía mencionando, pero sí es importante tenerlo aquí. Porque esto sí puede empeorar las situaciones. Expresiones exageradas. Si el paciente me dice, es que ¿sabes qué? Pues yo estaba engañando a mi esposa y cuando, bueno, estaba en un hotel con otra persona y entonces me marcó y yo no puedo decir, ¡ay! No, estabas engañando a tu pareja, porque estas situaciones pueden generar culpabilizar al paciente, ¿no?
muchas veces la persona que tuvo una crisis o que tuvo un accidente, que a veces no son accidentes, saben que fueron culpables y lo que menos necesitan es que todavía llegue una persona que no conocen y que les diga, ah, no, porque esto puede generar el efecto opuesto. Y esto hace que el paciente se cierre y sabes que no te cuento nada, no te digo nada y es más, te ignoro. Ser hostil o crítico, ¿sale? Y eso tiene que ver mucho también con la empatía que hablábamos hace un ratito. Yo no puedo llegar, y órale señora, aváncele, órale que no ve que se va a caer todo esto y menos evitar el contacto. Bueno, es importante evitar el contacto físico. Emitir juicios morales, lo que les dije hace un ratito. Yo no puedo decir, oiga señora, pues es que también como no quería que la violaran, si vea cómo trae su faldita, ¿vale? Porque esto lejos de ayudarnos, perjudica y entorpece. Aparte, le carga una losa mucho más fuerte al paciente. Hablar de religión. Es muy importante comentarles, ¿no? La religión que ustedes profesen o que nosotros profesemos es algo que se queda con nosotros y que únicamente nos va a acompañar acá. Yo no puedo llegar y decirle al paciente, ay, es que Dios quería que así pasaran las cosas. O ya está con Dios, ya está en un mejor lugar, porque yo tampoco sé ni conozco el perfil religioso del paciente que tengo enfrente, ¿sale? Y si el paciente es ateo y yo le digo que pues es que solamente Dios sabe por qué hace las cosas, ¿qué creen que me diga? Ahora, reírse y desestimar lo que dice el paciente va de la mano con generar expresiones exageradas y ser hostil y crítico, y con emitir juicios morales. Porque las desgracias para nada son un motivo de burla. Hay personas que no tienen sensibilidad y probablemente no les importa. Pero si nosotros queremos brindar primeros auxilios psicológicos, así la situación haya sido graciosa, porque ojo, el hecho de que sea una crisis para el paciente no quiere decir que no sea una situación por sí graciosa. Pero el trabajo es mucho más fuerte para nosotros porque tenemos que evitar reírnos, porque esto le va a generar al paciente pues vergüenza. Y lo mismo, ¿qué va a pasar? Ya no me va a contar, ya no me va a decir y probablemente me pueda hasta agarrar rencor. Culpar al paciente por su situación, lo mismo que desde un ratito, ¿no? De, pues señora, es que usted también, como viene vestida, ni modo que no pues la molestaran, hasta yo lo haría. Ojo, todo eso ten mucho cuidado. Y lo mismo de hace un ratito, yo no puedo decirle que todo va a estar bien si no sé que todo va a estar bien. Evitemos caer en esas ambigüedades porque también el estar bien, para mí, no es lo mismo que el estar bien para la persona que está sufriendo esta crisis, ¿vale? ¿Alguna duda por aquí? Todo bien. No, todo bien. ¿Ustedes complementarían con algo aquí? ¿Qué otra cosa podríamos evitar? Y esto es más de sentido común. ¿Qué otra cosa creen que podríamos complementar aquí de aspectos a evitar? No sé si podría entrar el hablar desde la propia experiencia, Ok, porque pues tenemos en cuenta que no todas las personas afrontan las cosas de la misma manera, ¿no? Entonces siento que tal vez hablarlo desde la propia experiencia puede también desestimar la importancia de la otra persona. ok. Muchas gracias, Lupita, ¿verdad? Sí. Ya no los veo aquí, nada más escucho que hablan. Aquí existe ¿cómo le podríamos llamar? Como una Y. O sea, tenemos dos posibles soluciones a lo que nos dijo Lupita. Es cierto que nosotros no podemos hablar desde la propia experiencia siempre y cuando minimicemos lo de la otra persona. Es decir, está en crisis la persona porque atropellaron a su mascota. Yo no puedo llegar y decirle al paciente, oye, no te sientas mal, a mí apenas me mataron a 2 y mira, ve cómo estoy bien tranquilo. Porque entonces estoy ocupando mi experiencia como, como una condicionante para poder minimizar o disminuir el dolor que está sintiendo el paciente. Lo que sí puedo hacer es en algún momento, yo estuve en una situación similar a la tuya y entiendo perfectamente lo que estás sintiendo y ya de ahí partimos para poder hacer nuestra intervención. Es decir, sí puedo mencionar
que a alguien que yo conozco también ya le pasó. Sin embargo, esto no tiene que servir a punto de comparación. Es decir, solamente es para poder comentarle al paciente que entendemos por lo que está sucediendo y que vamos a buscar o intentar encontrar la solución en conjunto para que él se sienta mejor. ¿Sale? Ok. Ya que más o menos tenemos una perspectiva general de qué es una crisis. A ver. Tiene que levantar la mano. Adelante, Dani. Perdón, es que ahorita que la persona que me antecedió, perdón, no escuché bien el nombre. Lupita. Vino, Lupita, perdón, vino algo a mi mente. Por ejemplo, una chica que ha sufrido violación, o sea, ha sufrido una reciente violación. Digamos que es la persona, soy la persona encargada de darle los primeros auxilios a una chica que recién está siendo rescatada después de una de una violación. Hay una parte de una contratransferencia que se puede hacer dependiendo de las vivencias y eso no ayudaría en nada al paciente. Entonces, bueno, no sé la experiencia que usted tiene porque personalmente me pasó y realmente yo iba a comentar de que para los primeros auxilios de verdad lo más importante de lo que ya mencionó es el dominio de las emociones. Porque en el momento que la chica estaba hablándolo, pues obviamente me desmoroné porque me vi en ese momento y es muy difícil, al menos para mí fue muy difícil poder no estar en su vivencia y también es muy difícil no poder hablarlo desde lo que nosotros hemos vivido. Entonces, hay tantas situaciones con esto porque creo que es la contratransferencia la que se hace en este caso, ¿verdad? Pero sí hay que ser bien cuidadosos y creo que el dominio de las emociones es básico para esto. Perdón por regresar, pero ahorita con lo que mencionaba ella, pues lo recordé. Gracias. Muchas gracias, Tani, por compartir nuestra experiencia. Voy a irlo desglosando. Creo que el término dominio de nuestras emociones pareciera como si nosotros fuéramos el que manda sobre la emoción. A mí me gusta llamarlo gestión emocional, porque es decir, yo no estoy negando que esta emoción se manifieste, ¿sí? Es decir, puede pasar, claro que puede pasar. Imagínate que te están contando algo tan fuerte, ¿sale? Y bueno, aquí ya van a entrar nuestro sistema de creencias, nuestra experiencia previa, y yo puedo decir, claro que es doloroso lo que le está pasando a la otra persona. Aquí a lo mejor podría preguntarte, ¿tenías opción de irte o no tenías opción de irte? Porque en el momento en el que tú identificas que esto te está moviendo, lo ideal sería retirarte de ahí, porque entonces lo que vamos a hacer es aumentar la crisis, es generar que la recuperación sea un poquito más tardada. Pero entiendo que a veces no podemos huir, es decir, trabajas en un sector público o estás en consulta privada y el paciente está ahí contigo y si tú te vas se va a quedar completamente solo. Entiendo que ahí pues no podemos correr, sin embargo, lo único que tenemos es intentar poner nuestra barrera de saber qué cosas son de allá y qué cosas son mías. Es muy complicado también cuando esta situación, pues a veces yo la viví y sé mejor que nadie lo que está sintiendo esta persona. Pero insisto, lo ideal sería que pudiéramos diferenciar que lo que yo estoy viendo o aquí estoy ayudando no necesariamente soy yo. Se escucha un poco complicado, pero... Y es de lo bonito de estas intervenciones, ¿no? Que todo el tiempo tenemos que dejar de lado lo que sentimos, porque sabemos que el estar nosotros en un tenor emocionalmente tranquilo me va a ayudar más o voy a poder ser más útil para la otra persona que si estoy con esta alteración emocional. Que ojo, nosotros como primeros respondientes psicológicos, no es que nos sintamos. Es decir, yo tengo que tener la capacidad para que mis emociones en este momento sí se contengan. En este momento se contengan. Cuando termine esta crisis, cuando yo ya pueda llevar a mi paciente y este paciente esté con el médico, esté con el policía, esté con el bombero, con quien le vaya a brindar el siguiente apoyo,
En este momento yo tengo que atender mi propia crisis. ¿Sale? Seguramente va a pasar, pero en ese momento yo tengo que asistir con mi propia red de apoyo, con mi propio terapeuta, con quien yo tenga que estar para poder también trabajar esto y que una crisis no se convierta en dos, ¿vale? Entonces, ahora que nosotros ya más o menos vimos, les digo cuáles son las características, cuáles son las crisis, cuáles son los componentes, qué tipos de crisis existen. Ya tengo un poquito de herramientas para yo poder saber qué me va a acompañar a la hora de la intervención ahora. ¿Cómo lo hacemos? ¿Sale? Lo primero que tienen que saber, y que creo que ya lo comenté hace un ratito, es que la intervención en crisis o los primeros auxilios psicológicos son de dos maneras principales. Los de primer tipo y los de segundo tipo, ¿no? El primer tipo, y es lo que vamos a ver nada más aquí, es qué hacer en el momento de la crisis o lo más cercano al momento de la crisis, porque si la paciente, que a lo mejor en el ejemplo que acaban de mencionar, fue o sufrió de un abuso sexual, pero del momento en el que lo padeció o que fue violentada, al momento que ya con nosotros ya pasaron 6 días, porque en ese momento estuvo la crisis en su cabeza, ¿no? Pensando que tal vez ella tuvo la culpa, sintiéndose enojada porque tal vez no debió de haber caminado por allá. Y entonces, de este tiempo al que llegan con nosotros, pueden pasar 5 o 6 días. Nosotros debemos tener aquí la pericia para poder saber en qué o qué tiempo ha pasado, pero nosotros somos los primeros responsables psicológicos y en este punto sí tener claro en dónde estamos parados. Entonces, vamos a ver, una vez que tenemos toda esta información, cómo hacerlo. Ahora que les comentaba acerca de generar el primer contacto. Regularmente, cuando nosotros tenemos o brindamos primeros auxilios físicos, nos dicen que existe un protocolo. Ahora, ya les puse la diapositiva. ¿Alguien de ustedes conoce el protocolo de intervención en primeros auxilios físicos? No. No. No conocen el protocolo. Ok. Lo primero que tenemos que hacer, porque ojo, aquí en la diapositiva ya te dice que tienes que presentarte. Nosotros lo primero que tenemos que hacer es saber que estamos a salvo. ¿Sí? Yo no puedo llegar, y como les comentaba hace un ratito, en medio del temblor, y ahí donde estoy abajo de la casa que está a punto de derrumbarse, llegar y decirle, hola, buenas tardes, yo soy Carlos, soy psicólogo y yo te voy a ayudar. Porque lo que importa primero es estar a salvo. Tanto estar a salvo yo, como que esté a salvo el paciente. ¿Sale? Importante, yo no puedo llegar con alguien que no conozco y le puedo decir, cuéntame qué te está pasando. Porque la otra persona, al encontrarse en crisis, ¿qué pasa? Sus emociones tal vez están arriba y abajo, ¿sale? Tal vez está desorientado y no va a poder abrirse con alguien a quien no conoce. Entonces el protocolo nos marca, yo tengo que hacer contacto visual con la persona y explicarle cuál es mi nombre, cuál es mi formación profesional, si es que tengo formación profesional de servicios de salud. Si no, imaginemos que soy docente nada más y no soy psicólogo, yo le puedo decir, hola, mi nombre es Carlos y soy docente, sin embargo, tengo capacitación en primeros auxilios psicológicos y yo te voy a ayudar, ¿vale? Porque entonces ya sé que la cara que estoy viendo enfrente tiene un nombre, ya sé a qué se dedica y ya sé que tiene las capacidades necesarias para poderme ayudar. ¿Por qué creen que esto sea importante? Inspirar confianza. Así es. Perdón. No, está bien, está bien. Digo que Claro. tal vez podría asustarse a la persona, ¿no? Si no nos presentamos. Sí se puede enojar, se puede asustar. Sí, eso sí puede pasar. Pero vamos a suponer que yo voy a contratar mejor dicho, estoy buscando opciones para operarme. ¿Sale? Ya me dijeron que tengo un soplo en el corazón y que me tienen que operar. Imagínense que llegue un médico y que me diga, sabes que yo te puedo operar y es más, te voy a cobrar más barato, pero vas a hacer mi primera cirugía. ¿Tú qué harías? Sabes que la persona que te va a operar, tal vez sepa lo que hace, pero tal vez no. Entonces, si yo le brindo esta seguridad al paciente y le digo, hey,
estoy capacitado en primeros auxilios psicológicos, yo te voy a ayudar, a la otra persona le va a dar la confianza de decir, ok, estoy con un experto. Y si se acuerdan hace un ratito cuando vimos las características, una de ellas era que debemos de tener seguridad. Entonces, si yo me presento con seguridad y genero confianza en mi paciente, le hago saber que sé de lo que estoy hablando, que tengo la capacidad, a lo mejor no de manera explícita se lo digo, pero va metido en el discurso el hecho de decir, bueno, si me estás diciendo que sabe, que tiene profesionalismo, obviamente debe tener el manejo de sus emociones, ¿sale? Entonces, promover la expresión de las emociones y la percepción que se tiene sobre lo sucedido, es decir, necesitamos que el paciente hable. En terapia nosotros lo conocemos como que, bueno, ya en términos muy coloquiales, que el paciente vomite, que te diga todo lo que está sintiendo, todo lo que pasa por su cabeza, las emociones. Y ojo, es importante aquí conocer la percepción, ¿sale? Puede haber una situación que a todas luces el paciente o la persona que se encuentra en crisis crea que fue un accidente, pero a todas luces él fue el responsable, él tuvo una imprudencia, y si es una imprudencia tal vez no podría ser un accidente, pero tengo que conocer cuál es la percepción, ¿es cierto? Hay una gran distancia de lo que yo percibo y de lo que él percibe, y yo no me puedo quedar con mi percepción. A ver, permítame, voy a cerrar la ventana. Listo, discúlpenme. No me puedo quedar con la percepción del paciente. Mentira. Tengo que quedarme con la percepción del paciente. A partir de ello voy a trabajar. ¿Sale? Tal vez yo estoy viendo otra cosa, tal vez las personas que están al lado de mí puedan ver otra cosa, pero si el paciente tiene cierta percepción de la situación, con esa vamos a trabajar, porque de lo contrario estaría retando, estaría descalificando, estaría minimizando todo lo que está sintiendo en este momento. Entonces, necesitamos que el paciente vomite todo desde su percepción. Escuchar de forma activa, es decir, tenemos que dar esta retroalimentación. Si el paciente me está diciendo algo, yo, claro, haciéndole saber que lo escucho, haciéndole saber que lo entiendo, haciéndole saber con mi lenguaje corporal que estoy con él, ¿sí? Y necesitamos aquí empezar a monitorearnos a nosotros, darnos cuenta que estamos haciendo lo que tenemos que hacer según nuestro manual y no que mis emociones ya me están empezando a jugar una mala pasada. ¿Alguna pregunta por aquí? No, ¿Seguros? segurísima. Los veo muy callados. Los escucho. Antes de que avancemos, me gustaría conocer si alguno de ustedes en algún momento ha estado voluntaria o involuntariamente en alguna situación de crisis de algún familiar, conocido o amigo, y si han sabido cómo actuar o lo que han hecho pues fue como que muy intuitivo, y qué cosas sí les checan con lo que estamos haciendo y qué cosas dirán, ¿sabes qué? Yo lo haría diferente o lo hice diferente. Yo, de hecho, Adelante. justamente cuando iniciaba el, la reunión, recordaba que hace como, no sé, 10 años más o menos, 10 u 8 iba en la secundaria, y mi mamá en las noches algunas veces presentaba ataques de ansiedad. Estaba durmiendo y de repente despertaba muy ansiosa. Ella nos decía que sentía como la necesidad de correr, sería como mucho calor, mucho bochorno, incluso presentaba como comezón en el cuerpo, y de repente pues no sabíamos qué hacer, sino que simplemente por sentido común, como tenía la respiración muy alterada, muy agitada, pues lo que hacíamos era intentar estabilizar la respiración. Y en alguna ocasión me parece que un médico le dijo que tenía que subir los pies a la pared para intentar pues estabilizarse. No sé realmente qué relación tenga con la ansiedad,
y no recuerdo si es que le haya funcionado, pero de repente al no estar precisamente capacitados, pues creo que sí fueron eventos también hasta cierto punto choqueantes para nosotros, ¿no? Porque era verla a ella en plena madrugada con esa, pues sí, esa ansiedad reflejada y nosotros igual de bien, no sé, ¿y ahora qué hacemos? Obviamente, pues no teníamos ningún medicamento a la mano, ni mucho menos, entonces era solamente esperar a que se le pasara o incluso mi papá tenía que salir al patio a dar rondines con ella con la intención de que se tranquilizara. Ok. Muchas gracias, Lupita, por compartirnos tu Sí. experiencia. En este caso, fíjate cómo una crisis que presentaba tu mamá se convirtió en una crisis colectiva, porque entonces todas las noches ustedes estaban temiendo que ella no volviera a pasar lo mismo, porque ustedes también tenían que estar ahí presentes con ella, ¿no? Entonces se empieza, fíjense, como una crisis que no es tratada a tiempo, se convierte en otra crisis más grande o combinada, ¿sale? Aquí lo cierto es, y esto es importante, que creo que tampoco lo había mencionado, en el momento de crisis, nuestros cambios, tanto físicos como psicológicos, tienen una intensidad, una duración, una frecuencia. Entonces, por ejemplo, si nosotros encontramos a alguien en un estado o en un ataque de pánico sí, estados alterados de ansiedad, va a ser muy complicado que la persona me pueda escuchar. Todo esto lo estamos poniendo en un contexto en el cual la otra persona hasta cierto punto es racional conmigo, ¿sale? Pero, ¿qué haríamos en una situación en la que el paciente se encuentra en pleno ataque de ansiedad? ¿Alguien tiene alguna sugerencia? Mm, No sé, sería la respiración. Primero controlar la respiración y saber que tiene y cuenta con el apoyo. Ok. ¿Cómo le harías para que controlara su respiración? Porque, bueno, adelante, dime y ya después te digo. Podría yo empezar acercándome a la persona, tomarla de la mano, decirle que no está sola y que la vamos a acompañar en calmarnos y que juntas o juntos vamos a empezar a respirar y le voy a invitar a que respire junto conmigo y yo voy a ir haciendo conteos. Eso es lo que a lo mejor en este momento puedo imaginar. Ok, muchísimas gracias. Creo que hace un ratito les había comentado acerca de tener mucho cuidado con el contacto físico, porque si estamos hablando a lo mejor de que nuestro paciente sufrió una violación, el contacto físico sería contraproducente. Digo, eres Ari, ¿verdad? Adri. Sí, 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 sí. Adri, tú tienes, Mi formación es ¿eres docente. psicóloga? Eres No, docente. soy Ok, docente. ok, ok. Así es. Está bien. Porque, bueno, hay modelos terapéuticos como psicólogos que sí nos permiten el contacto físico, bajo algunas limitantes. Regularmente, o la mayor parte de los enfoques, no nos autorizan como tal el contacto físico porque puede ser contraproducente. Insisto, si esta paciente, o a lo mejor en este caso tus alumnos, sufrieron algún tipo de abuso físico o sexual, podría detonar que esta crisis ¡pum!, se vaya más para arriba, ¿vale? Entonces, Ok. no sería algo que yo recomendaría de inicio. Y el ejercicio de respiración funciona en ciertos casos. Cuando yo hablo de ansiedad, adelante, maestra Susi. Bueno, yo quería comentar algo que a mí me recomendaron porque a mí de repente me dan ataques de ansiedad. No sé si podría yo recomendarlo, pero me funciona, es tocar cosas. O sea, no que alguien me toque, pero tocar texturas y empezar a sentir cosas con los dedos de, como ponerte en el ahora, tratar de enfocarte en que estás en un lugar seguro, que nada te va a pasar. O sea, es muy difícil, pero tratar de tocar cosas con las yemas de los dedos, texturas. Y bueno, ese es un ejercicio que a mí me recomendaron cuando me dan ciertos ataques de ansiedad. Ok. Muchas gracias, maestra Susi. Ahorita voy a llegar también a ese punto. Cuando nosotros enfrentamos un ataque de ansiedad, tiene un componente fisiológico. Es decir, mi
mis pulmones se preparan para, bueno, mejor dicho, cuando existe la ansiedad, mi cuerpo tiene dos salidas posibles. Una es que aquella situación que me está generando estrés, pueda yo huir de ella o pueda pelear, ¿sale? La ansiedad es una respuesta adaptativa a alguna situación que creemos como amenazante y entonces mi cuerpo se prepara. Entonces, los pulmones se expanden para que pueda entrar. Perdón. Ok, creo que por ahí alguien abrió su micrófono. Entonces, mis pulmones se amplían para que pueda entrar más aire, para que mi capacidad pulmonar, en dado caso que yo tuviera que correr, me dé. Mi corazón empieza a bombear más sangre para que llegue a todos los órganos. Si se dan cuenta, cuando yo tengo un ataque de ansiedad, pues empieza mi corazón. ¿Por qué? Porque ese es biológicamente, es el mecanismo que ocupa para que la sangre llegue mucho más rápido a todos nuestros órganos y nuestros músculos siempre tengan toda la sangre y puedan correr. Entonces, nosotros sentimos que el aire nos falta cuando tenemos un ataque de ansiedad porque lo único que pasa es que estamos metiendo más aire del que estamos respirando, estamos exhalando. Otra vez, estamos respirando más de lo que podemos exhalar. Por eso vamos a poder identificar que alguien cuando tiene un problema, un ataque de ansiedad, es que me está costando mucho respirar, porque entonces hipersaturamos nuestros pulmones de aire. Entonces, el ejercicio de respiración en un ataque de ansiedad es funcional porque nosotros no es que estemos jalando aire que nos falta, solamente estamos normalizando nuestra respiración. Por eso lo recomendado es respiraciones de 4 tiempos, es decir, 4, después retenemos la respiración 4 segundos, 1, 2, 3, 4, y exhalamos en 4 tiempos, 1, 2, 3, 4. Lo que hacemos nada más es darle un ritmo a nuestra respiración. No es que nos falte el aire, parece que nos falta el aire, lo que pasa es que tenemos mucho y entonces queremos, en vez de exhalarlo, meter más y ahí es donde nosotros empezamos a tener problemas con el habla. Ahora, la técnica que nos comentó la maestra Susi está relacionada a nuestros sentidos. Recordemos que tenemos el sentido del gusto, de la vista, del tacto, el oído y el olfato. Entonces, el ejercicio está así. Nosotros tenemos que mencionar 5 cosas que veamos. Entonces, yo aquí a la mano tengo un lapicero, tengo un celular, tengo una libreta y tengo un cilindro de agua. Después tengo que mencionar 4 cosas que pueda tocar, es decir, puedo tocar un lapicero, puedo tocar un celular, puedo tocar unos audífonos y puedo tocar mi cara. Después tengo que ver, son 3 cosas que pueda oler. No sé, puedo oler mi perfume, puedo oler mi ropa y así vamos hasta que lleguemos a las 2 cosas que podamos escuchar y una cosa que podamos probar. El orden es indiferente. ¿Qué creen que estamos haciendo en este momento? Cuando nosotros estamos concentrando nuestra atención en ver cosas, en tocar cosas, en oler cosas, ¿qué creen que está pasando con nuestro cerebro? Perdón. No estás Nos distrayendo. Perdón. Iba a decir que, bueno, creo que nos estamos reintegrando a, pues sí, no, a la misma realidad. Ok. No es tanto reintegrarnos, es mucho más sencillo de lo que parece, porque sí suena como que sí tuviera un fundamento muy fuerte, pero no. Lo único que estamos haciendo es dejar de concentrarnos en lo que nos está pasando, porque, ojo, en un ataque de ansiedad, claro que estoy sintiendo que mi corazón palpita a 1000 por hora, claro que estoy sintiendo que me falta el aire, claro que creo que me voy a morir, porque, ojo, el ataque de ansiedad simula mucho a un ataque al corazón, a un paro cardíaco, entonces pues mi expectativa es de que me voy a morir. En el momento en el que yo me concentro en objetos por aquí, pues como que mi mente empieza a dejar de prestar la atención a lo que me está generando la ansiedad y entonces yo me restablezco, mis sentidos se restablecen, ¿no? No es más que el que yo pueda distraer a mi cuerpo. Estas técnicas funcionan mucho cuando estoy en pleno ataque de ansiedad. La respiración, lo que comentaba por ahí Adri, que también nos dijo que es docente, el ejercicio de la respiración funciona, sí,
porque solamente restablece mis síntomas. Sin embargo, si nosotros en el momento en el que nos sintamos más tranquilos no tenemos una asistencia de segunda mano, estas crisis de ansiedad se van a desatar una, otra y otra y otra vez. Entonces, no necesitamos nada más apagar el fuego, sino necesitamos tratar desde abajo la sintomatología. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Todo bien. Ok. No, todo claro. Muchísimas gracias. Como segundo momento, necesitamos generar una dimensión del problema, ¿sale? Porque recordemos que nos vamos a guiar mucho de la percepción que tenga el sujeto que está en crisis, pero yo también tengo que ser crítico en poder saber, ¿esto que está pasando tiene solución o no tiene solución? ¿Sale? Si el suceso tiene una solución hasta cierto punto aparente que a lo mejor la persona no ha contemplado, yo lo voy a acompañar, lo voy a, por así decirlo, persuadir, lo voy a direccionar, porque claro que puedo ocupar directivas, para que esta persona tome una decisión que lo lleve al cambio que le va a generar el bienestar. No lo puedo obligar, pero sí le puedo sugerir, ¿sale? Entonces, para que esto suceda necesitamos tener mucha información. ¿Cómo dimensionamos la magnitud del problema? Pues tenemos que preguntar qué pasó, cómo pasó, en dónde pasó, quiénes participaron, qué tiempo duró, porque a partir de que nosotros empecemos a generar lenguaje, y ojo, esto va de la mano de lo de las técnicas de respiración. Si mi paciente está en shock porque no sabe qué fue lo que sucedió y se pone a pensar que lo pudo haber evitado, sí, es que si yo hubiera salido de mi casa 5 minutos antes, nada, porque no nos ayuda a que él se sumerja en sus pensamientos, ¿no? Entonces, el hecho de que él platique lo que sucedió, vuelve a pasarlo del plano emocional y lo lleva al racional, ¿sale? Cuando esto sucede, cuando nosotros conocemos ya qué es lo que rodea la historia de lo que vivió el paciente, nosotros vamos a poder evaluar si existen situaciones de riesgo. Y aquí me refiero a que si la persona piensa en quitarse la vida, ¿sale? Aquí es donde nosotros podemos identificar si tiene la idea de acabar con su vida, porque muchas veces, y esto, bueno, creo que no viene en la presentación, pero no nos enseñan cómo nosotros poder abordar una situación en la cual el paciente o la persona esté considerando terminar con su vida. ¿Alguien de ustedes me puede decir, tú cómo le preguntarías a una persona si se piensa matar? No tengan miedo, no tengan miedo. ¿Me puede repetir la pregunta? No la estoy entendiendo. No es que no la entendí bien, sino que no la escuché bien. Ok. ¿Cómo le podemos preguntar a una persona si tiene una ideación suicida, si quiere terminar con su vida? Porque nos han dicho que si yo hablo de la muerte, es como si le estuviera sugiriendo a la persona que se mate. Yo no haría esa pregunta así directa. Ok. ¿Usted se quiere morir? Porque no la siento prudente. Ok. ¿Cómo la formularías? Yo creo que la persona que estamos acompañando da pautas, definitivamente. Las personas que he tenido la oportunidad de escuchar que tienen ideas suicidas hablan de eso abiertamente. Y es que he pensado esto o lo he intentado de esta manera o algo. Tal vez podría ser, ¿hay algún pensamiento en este momento en tu mente que consideres muy extremo, que puedas quizás lastimarte o que pueda lastimar a los demás? Algo por ahí, pero hablar directamente de la muerte o de que se quiere morir, no lo haría y no lo preguntaría y yo no lo considero prudente. Entonces sería, ¿hay alguna idea extrema en tu mente en este momento? Algo así muy radical, tal vez algo
que te cause mucho dolor o que te esté inquietando, pienso. Ok, muchas gracias. Ahorita tocamos el punto, ¿vale? Yunuen, adelante. Bueno, yo el aborde que tendría ante un paciente así sería comentarle que si en algún momento de su vida ha cometido o ha intentado tener algún acto de suicidio y en base a ello podría continuar con el aborde si en este momento tiene la intención de hacer algo hacia su persona, porque cuando ya hubo un índice de que anteriormente quiso, bueno, es probable que pueda continuar con esa parte, con las intenciones. Ok, muchísimas gracias. Cuando estamos hablando de situaciones de crisis, no voy a hablar mucho o no voy a dirigirme hacia el pasado, porque es una historia mucho más larga y lo que necesito es que ahorita él tome una solución o una decisión, ¿sale? En crisis, cuando estamos en crisis. Ya después, cuando estamos hablando de una intervención de segundo momento, en este momento sí podemos ya nosotros preguntar más abiertamente si tiene alguna historia con ideaciones suicidas. En crisis no nos interesa el pasado. En crisis vamos a ver qué está pasando ahorita y cómo podemos hacer que esto mejore. Porque recuerden que nuestro objetivo es que sus niveles emocionales y físicos se normalicen, nada más, ¿sale? Y de lo que me comentaba Adri, si mal no veo por aquí, existen ciertos mitos de que si yo digo la palabra muerte, la persona lo va a considerar. No existe una manera más eficaz en la cual nosotros podamos saber si el paciente tiene ideación suicida o la intención de atentar contra la vida de alguien más que preguntándolo de manera directa. Ojo, el decir que preguntemos de manera directa no quiere decir que seamos bruscos, no quiere decir que no tengamos sensibilidad a la hora de hacerlo, pero sí le podemos decir, oye, y con todo esto que ha sucedido, ¿has pensado en lastimarte o lastimar a alguien? Y aquí es donde él puede empezar a abrirse, porque ojo, ya tuvimos que haber seguido un proceso y para llegar a esto, él ya tiene que confiar en mí y tiene que decirme, bueno, tal vez, pues así como lastimarme no, pero sí he considerado que si yo ya no estuviera aquí, podría hacer que el sufrimiento de los demás o lo que causé, pues se acabara, ¿no? Si yo me voy, se acaba todo. A lo mejor no me dijo que se quiere matar, pero sí está considerando la opción o la posibilidad de que en el momento que él desaparezca, desaparece el problema. No sé si fui claro, o mejor dicho, si me entendí, porque... Sí. Importante, no tengamos miedo a preguntar, ¿sale? No tengamos miedo a preguntar porque nos han dicho, y es cierto, sí, el suicida tiene comportamientos que nos avisan que él se va a suicidar, pero muchos no, ¿sale? Existen suicidios en los que, pues, las personas no dan señales de que se piensan matar hasta que lo hacen, pero ¿cómo no nos dimos cuenta? ¿Sale? No dejemos nada por entendido, es importante siempre preguntar. Si hay una mínima sospecha, ¿alguien conoce cuál es el protocolo cuando una persona me dice, ¿sabes qué? Pues sí, creo que sí. Yo creo que sí, la solución sería terminar con mi vida y esto acaba con el sufrimiento de tantas personas que lastimé. ¿Cuál es el protocolo ahí? ¿Alguien lo conoce? No. No, en lo personal no. Ok, vamos a abordarlo. Cuando nosotros vemos, porque esto ya va más adelante, cuando nosotros vemos que el paciente es capaz de tomar una decisión o bien ya llegó la instancia a la cual nosotros la podemos referir, en este momento nosotros se podría decir que termina nuestra labor. Es cierto que algunos protocolos médicos me dicen que tengo que dar mi declaración y tengo que decir qué fue lo que hice, qué fue lo que dije y en qué situación yo entrego al paciente, pero si él refiere que tiene intenciones de lastimarse o lastimar a alguien más, yo ya no me puedo despegar de ese paciente hasta que no llegue el personal capacitado, ya sea
algún médico o algún policía, bomberos, dependiendo de la situación, pero mientras no llegue alguien, yo no puedo dejar a ese paciente solo ni un ratito, ¿sale? Porque cuando hablamos de ideaciones suicidas, se necesitan segundos. ¿Por qué creen que cuando alguien está detenido en la cárcel, le quitan agujetas, le quitan cinturón, le quitan todo lo que es punzocortantes, más? O sea, es muy difícil que se pueda hacer daño porque se necesitan instantes de segundos para él poder acabar con su vida. Es más, si estamos a la orilla de carretera y estamos haciendo la intervención, es importante alejarnos de estas situaciones que puedan ser fáciles para el paciente, el poder lastimarse. ¿Vale? El protocolo nos marca que no podemos dejarlo solo hasta que llegue alguien capacitado. Si estuviéramos hablando de una situación de riesgo o un desastre natural, es muy sencillo que alguien llegue y nos pueda ayudar. Pero si llega la persona a un consultorio o en sus aulas de clase y llega un alumno y les diga, ¿sabe qué, maestro? Es que pues yo ya no puedo vivir así porque mi novia me dejó y yo sin ella ya no puedo vivir. Y aquí podemos preguntar, oye, ¿has pensado en quitarte la vida? ¿Crees que esto que te está sucediendo se solucione quitándote la vida? No, es que sí lo he considerado. Necesitamos avanzar. Hay un camino de la ideación al intento y después de ahí al suicidio. Entonces, vamos a poder ver en qué parte se encuentra el sujeto. Si solamente lo ha pensado, y si lo ha pensado es cómo lo harías, qué método utilizarías, has investigado acerca de cómo lo puedes hacer, lo has intentado, pero una vez que tengamos la ideación y tengamos como que un análisis o una sospecha, necesitamos sí o sí esperar hasta que el paciente se encuentre con una institución mayor en la cual le puedan dar el seguimiento y tampoco lo dejen solo. Es un tema muy complicado, pero por ejemplo como docentes lo que ustedes tendrían que hacer es notificar a dirección. ¿Saben qué? Este chico, o con toda la cautela del mundo también, porque a veces el hecho de estar en instituciones públicas genera que la información pues también viaje, pero dentro de la medida de lo posible que podamos hacer que dirección se comunique con los padres o se comuniquen también al 911 y se sigan los protocolos que ya tienen que establecerse. Recordemos que nosotros no somos los que damos terapia, nosotros no somos los que vamos a curar al paciente. Lo único que necesitamos es estabilizarlo mientras llega la ayuda que ya está capacitada para poder dar la atención, ¿vale? Sí, gracias. Ok, creo que me pasé 2. Ok, aquí, ya una vez que ya analizamos el contexto, ya tenemos, por ahí dicen, la chaviza, ya tenemos el contexto, please. Una vez podemos empezar a proponer las alternativas de solución, recordando que todas estas alternativas tienen que ser inmediatas de ser así, de ser posible. Yo no le puedo decir a mi paciente que lo acaba de dejar su novia, que cuando el tiempo pase, pues Dios va a acomodar todo en su lugar, porque entonces le estoy dejando una situación muy ambigua, muy a largo plazo. Es decir, si les pudiera poner un ejemplo, sugerir un tratamiento largo, como por ejemplo, no sé, a la persona le dijeron, se acaba de enterar que tiene diabetes. Y ojo, este diagnóstico clínico le va a generar una crisis porque todo lo que acompaña esta noticia es que ya no va a poder tomarse su coquita, que va a tener que estarse inyectando insulina, que tal vez tenga que sufrir una hemodiálisis o diálisis. Y todo este pensamiento, no podemos decirle que, pues no sé, que el proceso largo es el que le va a ayudar. Necesitamos tomar alternativas muy puntuales que sean breves, pero que nos lleven o que nos saquen del lugar en donde estamos y nos lleven al punto en el cual inicia el tratamiento. Pero no necesito platicarle todo lo que va a pasar, ¿sale? Porque esto, lejos de ayudarme, le va a generar desesperanza. Al paciente va a decir, ok, entonces esto no tiene solución. Y lo que nosotros evitamos es que esta persona piense que no hay solución o que no la pueda considerar, ¿sale? Después, necesitamos indagar sobre qué ha considerado o qué ha intentado hacer, ¿sí? Si llega el alumno
a clases con el docente y dice, ¿sabes qué? Es que ya no, mi vida ya no tiene sentido porque mi novia me cortó, como teníamos el ejemplo previo. Yo le puedo preguntar, oye, ¿qué has hecho? Entendiendo que todo esto que ha hecho no ha funcionado. Entonces no le podemos decir que haga algo que ya intentó. Parte de esta situación también es ponernos creativos para buscar estrategias de solución que no se hayan intentado. Y desde nuestra trinchera podemos ayudarle a resignificar el suceso. Es decir, si el paciente está ensimismado en que él tuvo la culpa, aquí podemos nosotros utilizar el recurso de abrir las posibilidades, ¿no? Oye, ¿y qué hubiera pasado esto? Oye, ¿y qué pasa si haces esto? Oye, ¿y no lo has visto desde este punto de vista? Porque así entonces lo que vamos a hacer es que él no nada más tenga esta única alternativa, sino que sepa que hay más cosas de donde no lo está viendo y que tal vez, solo tal vez, las cosas no sean tan malas como la está viendo. Pero eso lo va a decidir el paciente. Y después de esto, y lo que es la base central de nuestra intervención como primeros auxilios psicológicos es canalizar al paciente a la instancia pertinente que le pueda brindar la atención especializada. No todos los pacientes tienen que irse al doctor, no todos los pacientes van al psiquiátrico, hay algunos que tienen, por la naturaleza del suceso que tuvieron, tienen que estar a lo mejor en protección, tienen que estar en resguardo, porque, no sé, vamos a suponer que tenemos a una paciente a la cual su esposo la golpeaba, tal vez yo no la pueda mandar al hospital porque entonces puede llegar el esposo y va y órale, la remata por allá. Entonces ahí tendríamos que hablar acerca de canalizarlo a un instituto de protección a la mujer golpeada o maltratada, pero sí necesitamos saber hacia dónde referir. Algunos tienen que ir al psicólogo, algunos tienen que ir al nutriólogo, algunos tienen que ir al psiquiatra. Y el que nosotros conozcamos hacia dónde lo vamos a mandar también es parte del trabajo que tenemos que hacer como prestadores del primer servicio psicológico. Y nosotros, pues vamos a hacer este enlace. Y aquí es donde ya viene, de acuerdo al proceso del primer auxilio psicológico, la última parte que vendría siendo el seguimiento. Aquí, de acuerdo a nuestras posibilidades, se tendría que generar un plan de seguimiento. Es decir, cada cierto tiempo nosotros deberíamos de tener un contacto con el paciente para corroborar que el plan o la estrategia que se pudo diseñar en el momento de crisis se esté siguiendo. Porque a veces, como son soluciones muy prácticas, después cuando el paciente se siente bien las abandona. Y cuando esto sucede, pues puede quedar vulnerable a una recaída. Entonces, este punto de seguimiento es lo que nos marca el manual, ¿sale? Muchas veces, si yo le brindo asistencia psicológica a alguien, es decir, vamos a poner un ejemplo que voy caminando en la calle y veo que alguien está a punto de lanzarse en un puente. Y entonces yo voy, le hago esta intervención, recordando que cuando una persona está en crisis, sus emociones están hasta arriba, entonces yo le apoyo, y le pregunto, oye, ¿por qué te quieres suicidar? ¿Qué está pasando? ¿Qué fue lo que te llevó hasta esta situación? ¿Qué te parece si bajas y platicamos de este lado? Y entonces llega la policía y se lo llevan. ¿Ya? Tal vez en este punto yo no pueda darle seguimiento. O sea, lo ideal sería así hacerlo, pero tal vez en este punto no pueda por la naturaleza del suceso. Es importante conocer cómo funcionan los protocolos, sin embargo, nada de esto es completamente rígido. Por eso no sé si recuerden que al inicio decíamos que para poder brindar primeros auxilios psicológicos, algo que necesitábamos era, una, tener capacidad para el trabajo estructurado y dos, ser flexibles al mismo tiempo. Es decir, no me brinco los pasos, pero tampoco ando por aquí, por allá. ¿Sale? Entonces, a grosso modo, de manera muy resumida, esto sería el taller de acercamiento de primeros auxilios. Este es un taller muy básico. Entiendo que estaba diseñado para docentes, para público en general, que tenga la intención de conocer acerca de estas herramientas, ¿sale?
Bueno, aguanten, voy a dejar de compartir mi pantalla para ya poder verlos. Ok. Ya los tengo aquí a todos. Este taller, como les comentaba, es de acercamiento. O sea, parte para complementar este taller son las actividades que se realizan. Mucho tienen que ver más con el formato presencial, porque entonces yo puedo simular una situación de riesgo y cómo entrenamos a las personas que van a evaluar el primer contacto psicológico para que sigamos el protocolo, para que veamos que se presenten, para cuidar la proximidad, para cuidar las reacciones. Es que esto que les mencionaba, por ejemplo, de no tener reacciones exageradas, muchas veces no se puede controlar si es que no tienes un entrenamiento. Les pongo un ejemplo. Cuando a mí un paciente me dice, es que odio a mi mamá, mi cara tiene que ser de, ¿ok? ¿Por qué odias a tu mamá? Pero si alguien no tiene ese entrenamiento, es que odio de mi mamá. Aunque no digamos nada, el simple hecho de levantar la mirada y decir, o demostrar sorpresa, te da un mensaje, ¿no? Y al paciente le puede decir, ¿sabes qué? Esta persona con la que yo estoy hablando ya me está juzgando. El hecho de nosotros mantener un semblante tranquilo nos puede comunicar que con la persona con la que yo me estoy refiriendo es alguien que sabe lo que está haciendo. Y fíjense cómo todo va de la mano. Entonces, si yo me presento, soy Carlos, soy especialista en resolución de problemas, soy psicólogo, tengo capacitación en este tipo de situaciones, y después lo acompaño de un tono de voz adecuado, de parafrasear lo que me está diciendo el paciente. Tengo herramientas tanto lingüísticas como emocionales para poder brindarle tranquilidad. Cuido mucho lo que estoy proyectando, respaldo, reafirmo lo que me está diciendo. Cuando nosotros trabajamos con personas, parte de nuestro trabajo principal no es cuestionar, ¿vale? A mí no me interesa si esta persona me está diciendo la verdad o no, porque muchas veces cuando platicamos con alguien decimos, ajá, esto se me hace muy sospechoso. Y no es mi trabajo indagar, mi trabajo es, a partir de lo que tú estás sintiendo, ¿cómo yo te puedo ayudar? ¿Sale? Nosotros no somos detectores de mentiras, nosotros no somos jueces morales. Mi trabajo no es decirle a una persona, pero ¿cómo que quieres abortar? No, mi trabajo es apoyar. Y si el apoyo, porque esta persona tiene la decisión de interrumpir su embarazo, la manera en la que yo puedo hacer es llevándola a una clínica. Bueno, no es tanto llevarla, pero sí es que ella conozca cuáles son sus alternativas, porque sé que si ella no tiene el asesoramiento profesional, va a poder tomar decisiones que la pueden meter en más problemas. ¿Sale? A grosso modo, esto es el taller que tenemos preparados para ustedes. Se está trabajando en poder generar este mismo tipo de talleres de manera un poquito más profunda, porque entendemos la laguna que existe, ¿no? A veces en la desinformación, a veces en que, pues es que fue lo que escuché, es lo que me dijeron. Y el hecho de poder generalizar la información en una institución. Vaya, nosotros en el Instituto Mexicano de Valores, pues desde la clínica buscamos tener esta área cubierta, ¿no? Pero existen muchas escuelas, y aquí veo que hay docentes que a veces dicen, bueno, yo lo tomo por capacitación propia porque me gustaría saber qué hacer cuando en mi salón pase algo similar. Nosotros como docentes nos podemos dar cuenta cuando nuestros chicos tienen modificaciones en su rutina de conducta. Es decir, cuando llegan más tarde, cuando llegan a lo mejor desalineados, cuando no prestan atención, cuando tienen mucho sueño. Y si uno indaga un poquito, puede sacar mucha información que a veces el alumno evita, ¿no? No nos da. Pero también debemos saber qué hacer. Entonces estamos trabajando para que estos talleres se puedan ya implementar de manera más a detalle, con simulaciones de casos reales y también con la evaluación. Existen manuales que nos acompañan para poder llevar este protocolo. ¿Vale? O sea, esto no es algo que se me haya ocurrido a mí. Existen manuales en los cuales nos podemos apoyar para saber en qué momento estamos, cómo a lo mejor medir escalas ya son más de segundo momento,
escalas de ansiedad, escalas de depresión, escalas de nivel de estrés, escalas de agotamiento o fatiga en el trabajo. Entonces, es cosa de ir agarrando más herramientas. Sin embargo, esto pues creo que es el inicio, es una introducción y pues no me queda nada más que agradecer a todos los que estuvieron aquí. Ahora, no sé si alguien tenga alguna pregunta, algún caso en especial. Estoy para resolver sus dudas. En lo particular, no. Estuvo muy bien, gracias. Gracias, Lupita. Muchas gracias a ti, Marlene. A mí me pareció muy buena la plática también. Estuvo muy, muy completo. Y pues te agradezco también el tiempo y el aporte que nos diste. Gracias. Igualmente, profe, me pareció muy, muy bueno el taller y muchas gracias por todo. Gracias, maestra. Igual, muchas gracias. De verdad que son herramientas bastante útiles en el trabajo que hacemos cada quien desde su profesión, ¿verdad? Pero de verdad, muchas, muchas gracias por el tiempo. Gracias, Dani. ¿Tú de dónde eres? De Guatemala. De Guatemala, ok. Por ahí también Marlene también nos está acompañando desde Hola, desde El Salvador. Salvador, ¿verdad? Sí, yo iba a decir Sí, Guatemala. Ah, qué chido. Fíjense, me da mucho gusto porque estos talleres nos han ido acercando a la población. Es más, me siento muy honrado de poder, pues, compartir parte de lo que he ido aprendiendo, porque ni siquiera me considero como que el máximo de los expertos. Soy una persona a la que me gusta, sí, retroalimentar desde lo que sé, pero el hecho de ver que hay 8 personas que no nada más de Tlaxcala, sino también de otros estados de la República y de otros países, estén con la intención de conocer esto, es la clave, ¿no? Es lo que a nosotros como difusores de la salud mental nos llena, ¿no? Entonces, este taller, quiero recordarles, fue completamente gratuito. Parte de la labor social que nosotros tenemos es el poder compartir esto, generar cultura, generar en ustedes también el deseo de querer saber más y de tener las capacidades para cuidar a los demás. Ya quien así decida también la constancia que emite el Instituto Mexicano de Valores, bueno, ya es el costo adicional. Permítanme tantito por aquí. Senia. Sí, en lo personal, agradecerle, ¿verdad?, por el tiempo y creo que es importante prepararse, no, o sea, no ir a improvisar, ¿verdad? Si nosotros vamos a brindar una ayuda a alguien, realmente conocer lo que estamos haciendo. Y una de las cosas que me llamó la atención es, ¿verdad?, la escucha activa con nuestro lenguaje corporal, ¿verdad? Pero creo que también en la parte donde en la siguiente diapositiva hablaba de no ser muy exagerados, creo que también saber controlar nuestras expresiones, o sea, creo que en el sentido de hacerle ver, ¿verdad?, a la persona de que estamos ahí para ayudarle, pero no juzgarlo, creo que con nuestras expresiones. Gracias, y desde Honduras hemos estado escuchando. ¡Wow! ¡Qué padre! De veras que es bien bonito para mí. ¿Y cómo fue que llegaron entonces al taller? ¿Dónde lo vieron o cómo? Yo lo vi en Facebook. De hecho, sigo su página de psicólogo Carlos. Ah, qué padre. Es bien bonito. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí. Vamos a buscar la manera de que podamos tener talleres más frecuentes, así de este calibre, ¿no? Que sean gratuitos. Entendemos a veces las limitantes que hay, que existen gastos, pero bueno, también buscamos apoyarnos a veces con el recurso que se genera a través de las constancias, que bueno, el Instituto Mexicano de Valores es quien avala este contenido y que siempre buscamos que haya profesionales para poder dar los talleres y pues ya nada más generar parte de como un directorio, ¿no? Entonces,
También, los animalitos, si alguien de ustedes va a querer constancias y no las han pagado, por favor, nada más apóyenme con sus nombres. No sé qué pasó que moví aquí que no puedo ver el chat. Bueno, aguántame. Primero voy a dejar de grabar porque estamos grabando la sesión. Ok, tengo grabación.